Ya, muy bien. Como ustedes pueden ver, jóvenes, esta es una planilla de Excel. Su función es calcular la deformación admisible, bueno, la deformación de tu viga, ¿no? En este caso solamente está configurada para una viga simplemente apoyada, que es el caso más sencillo, pero en el que se puede entender muchas cosas, ¿no? Mm, muy bien. Para empezar, a ver cuál es el procedimiento, vamos viéndolo. Ya. Eh, Como cualquier ejercicio de hormigón armado, ¿no? O sea, tenemos las tensiones de fluencia, la tensión de compresión del hormigón, las dimensiones de, de tu viga, ¿no? Base, altura, altura útil, recubrimiento mecánico, el módulo de elasticidad del acero, que es 2.100.000. Ahora, para, cabe recalcar que para hacer un ejercicio de deformación, ya se tiene que haber hecho el diseño de flexión simple, ¿no? Y si no está hecho, tienes que hacerlo, ¿no? Hay que calcular cuánto de acero necesita en tracción y cuánto de acero necesita en compresión, ¿no? Como ustedes pudimos ver, la cuantía de la armadura comprimida está en función de la armadura en compresión, ¿no? Aquí arriba. Entonces, necesitamos saber cuánto es ese acero allí. Ahora, para llevar de una sección no homogénea a una sección homogénea, hay que hacer la transformación de este acero de aquí, ¿no? Entonces, entonces eso. Ahora, el peso específico del hormigón, 2.400. Ya, esos son datos, ¿no? Mm, ahora, hay que hallar la carga muerta, ¿no? Que es QD. Hay que hallar posteriormente la carga viva, QL. Ahora, en función del ejercicio, ¿no? Si te dice tomar el 20% como vimos, eh, se lo toma. Caso contrario, no. Entonces, ahí está. Ahora, los siguientes parámetros a definir son, ¿se acuerdan del epsilon, no? El epsilon está en función de para qué tiempo tú quieres calcular la deformación. Dijimos, ¿no? Está en función de esta gráfica de aquí. De esta gráfica de aquí, ¿no? Aquí está el epsilon. De esta gráfica de aquí. Entonces, eso también son parámetros que hay que definir, ¿no? En función del ejercicio te va a pedir eso, ¿no? Te va a decir, calculame la deformación diferida a los 2 años. Entonces, hay que usar en función a eso. Para 5 años es 2, para 3 años es 1.4 y así. Ya, la luz de la viga, etcétera. Ya, ahora, los, lo, lo primero que hay que calcular en un ejercicio cualquiera eh, es el módulo de elasticidad del hormigón. No lo conocemos. ¿Por qué? Porque este depende de quién, de su resistencia a la compresión, ¿no? Si es 210, si es 280, entonces este es variable. Ya, como segundo, el que sí conocemos es el módulo de elasticidad del acero, ¿no? 2.100.000 sobre este valor de aquí nos va a dar N. N es el factor de equivalencia, o sea que el que se va a encargar de llevar la sección de hormigón armado a hormigón, ¿no? Esto ya lo conocemos por resi 1. Ahora, la inercia bruta de la sección va a ser por altura al cubo sobre 12. O sea, estas es una receta que en cualquier ejercicio tienes que calcular. También tenemos lo que es el módulo de rotura. ¿Alguien se acuerda qué es el módulo de rotura? FR. Es importante ese valorcito. Bueno, pasa que sabemos muy bien que el hormigón me puede resistir a compresión 200, bueno, en este caso, a ver, FC 210, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En tracción me va a resistir esto, dos veces la raíz de FC', ¿no? Que está por los 28 kilogramos centímetro cuadrado. Y entonces es muy poco, ¿no? Pero esta es esto es lo que me resiste a la tensión. O sea que si yo tengo mi viga y a mi viga la estoy sometiendo a un momento, ¿no? Aquí arriba me va a resistir 210.
pero aquí abajo en tracción solo me va a resistir 28. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a fisurar, pues, ¿no? Y si se fisura, el que va a estar resistiendo eso es el acero, ¿ya? YT, ¿no? YT es L medios, ¿no? H dividido entre 2 y MCR. Todo esto que vimos ahorita es para calcular nada más ni nada menos que el momento que fisura mi viga, ¿no? ¿Por qué necesitamos conocer ese momento que fisura mi viga? Dijimos que en nuestro diagrama de flujo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos en la anterior clase? Aquí, aquí, ¿no? Que el momento que está solicitando la viga tiene que ser menor, no, si es menor a 2/3 del momento que fisura, entonces la sección de tu viga no está fisurada y trabajas con la inercia bruta. Caso contrario, hay que usar la inercia efectiva. Entonces, ahorita en este cálculo que estamos haciendo aquí, es para ver, eh, para encontrar el momento que va a hacer que mi viga aparezca su primera fisura, ¿no? La primera fisura de mi viga, ¿ya? Entonces, con esta fórmula, ¿no? FR, aquí está su fórmula, inercia bruta, ahí está la inercia bruta, y YT, que es H medios, ¿no? En este caso se lo toma así. Y listo, ahí está. A ver, ya. Ahora, una vez hecho eso, el siguiente paso es, ya, eso se lo voy a aplicar en pizarra, ya. Aquí podemos hacerlo también. Ya. Ok, una vez dicho lo siguiente, que el momento que está solicitando mi viga es mayor a 2/3 el momento que va a fisurar mi viga, ya. Entonces, un cachito esto, ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que la inercia que yo voy a usar es la inercia efectiva. Ahora, ¿qué conlleva esto, jóvenes? Conlleva que yo tengo una sección así, ¿no? Que tiene acero y tiene acero en la parte de arriba. Pero como a esta viga de aquí le está llegando una solicitación, es, una carga, ¿no? Por así decirlo, grande, lo que produce que el momento sea mayor, mayor a quién, a 2/3 de MSR. Entonces van a empezar a aparecer grietas por aquí y se va a fisurar. Por lo tanto, todo lo que esté por debajo de la línea neutra, por así decirlo, el hormigón no va a trabajar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es solamente sacar la inercia, porque eso es lo que se quiere, de la sección que se iba a trabajar. Entonces, este acero de aquí lo vamos a transformar en hormigón, ¿no? Se lo tiene que transformar en hormigón. Ahí está. ¿Cómo se lo transforma? La cantidad que tiene de AS por N, que ya vimos, ¿no? Que era el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del hormigón. Y a esta sección de aquí que ustedes están viendo, hay que sacar, uno, la distancia desde la fibra más comprimida hasta la línea neutra, que es X, ¿no? ¿Y eso cómo se lo hace? Se lo hace con el momento de primer orden, momento estático, ¿no? El momento estático por encima de la línea neutra tiene que ser igual al momento estático por debajo de la línea neutra, donde el momento estático es igual al área por YI, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, aplicando el momento estático, encontramos X. Ahora, una vez conocida X, vamos a conocer la ubicación de quién, de la línea neutra. Por lo tanto, posteriormente a eso, el objetivo es hallar la inercia en la línea neutra, ¿no? Entonces, esta inercia en la línea neutra va a ser la inercia de la sección fisurada.
Ahora, ¿esto cómo se lo hace? Con la fórmula de el teorema de Steiner, ¿no? Decimos que esto va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 12 más el área por la distancia y al cuadrado. Y listo. Tenemos la inercia fisurada. Y con esta inercia fisurada vamos a encontrar la inercia efectiva, ¿no? La inercia efectiva, dijimos que era una fórmula, un bichote, ¿no? A ver. Pam, pam. Ya, aquí ya, esta es la fórmula. Aquí arriba está. Esta es la inercia fisurada, ¿no? Que está en función de perdón, es la inercia efectiva que está en función de la inercia fisurada y de la inercia bruta. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la inercia efectiva. Ahora, ¿por qué queremos hallar esta inercia efectiva? Porque nosotros, para calcular la deflexión de la viga, o sea, con las fórmulas que les mostré al comienzo, con estas fórmulas, nosotros queremos calcular, en función de cómo está apoyada tu viga, quieres calcular la deformación, la deflexión, dijimos, ¿no? Entonces, aquí, una vez que esta solicitación produce un momento mayor al momento que fisura, entonces esto va a cambiar desde inercia bruta, ¿no? A inercia efectiva. Y solamente para reemplazar aquí necesitamos la inercia efectiva, nada más. Después todo es datos, si se dan cuenta. Tenemos la carga, sí señor, ¿no? En este caso es la carga de servicio, ojo, no hay que mayorarla. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el estado límite de servicio, ¿no? Eh, con las cargas de servicio. La luz, el modo de elasticidad lo conocemos, entonces lo único que no conocemos es IE, inercia efectiva. Y para eso hicimos todo este bochorno, que es bien largo, ¿no? Entonces, ahí termina el ejercicio. Ahí termina el ejercicio. Si se dan cuenta, si nos vamos al Excel, lo que vamos a apreciar es eso, ¿no? A ver, ya. Aquí calculo X con momento estático de primer orden. Posteriormente, con el teorema de Steiner, calculo la inercia de la sección fisurada, ICR, para posteriormente reemplazar eso en mi fórmula y hallar la inercia efectiva. Para posteriormente reemplazar esa inercia efectiva en esta ecuación de aquí, que es la fórmula para hallar esta flecha, ¿no? Esta deflexión que va a tener mi viga, ¿no? De 2,48 centímetros, debido a la carga muerta, ¿no? Entonces, posteriormente hay que sacar, o sea, en aquí, una vez teniendo la inercia efectiva, hay que jugar con las cargas. O sea, ¿a qué me refiero? A ver, eh, pasa que nosotros, si nos vamos otra vez aquí arriba, espero no estar chipándoles, pero si nos venimos aquí, mm, necesitamos la deformación solamente debido a la carga viva, como ustedes pueden ver aquí, y solamente debido de la carga muerta, ¿no? Y nosotros tenemos solamente una ecuación, ¿no? Una ecuación donde esta está en función de QD, y entonces me va a dar deformación de la carga muerta. Si yo le pongo QL aquí, me va a dar deformación de la carga viva, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Excel, ¿no? Aquí solamente me saca de la carga permanente, aquí me saca de la carga viva, perdón, carga permanente más un porcentaje de la carga viva, y aquí carga permanente más carga viva. Esto de aquí el ingeniero Lazo no lo suele pedir así de complejo, ¿no? O sea, mm, un porcentaje, no lo he visto, pero sí les pide la flecha, ¿no? Entonces hay que reemplazar directamente aquí por solamente de la carga muerta, y ya no este porcentaje, directamente la carga viva, ¿no? QL. Ya tenemos eso. Ahora, hecho eso, lo que sigue a eso es, pues,
Si te pide la deformación diferida, ¿no? A largo plazo, que todos ya sabemos qué es eso, hay que afectar a esa deformación que hayamos ahorita por un factor lambda delta, dijimos, ¿no? Deformaciones instantáneas más diferidas. Entonces, dijimos nosotros que la deformación, por así decirlo, de diferida a largo plazo, la que ayuda a que no se deforme es la armadura comprimida. Eso fue lo que dijimos. Entonces, aquí es AS, donde AS es la sección de acero en la parte comprimida, ¿no? AS2, aquí lo llamo. Donde lambda delta, o sea, el factorcito que yo voy a multiplicar a mi deformación que acabo de hallar, instantánea, es epsilon, donde epsilon está en función del tiempo, dijimos que va a durar la carga, y 1 más 50 veces la cuantía de la armadura comprimida. Una vez hallado lambda delta, ¿no? Lo multiplicamos a la carga, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? A la deformación de la carga muerta y ya, ¿no? La deformación de la carga viva no va a tener este factor porque es una carga variable. Puede que sí, como puede que no esté en la estructura, ¿no? Entonces, no se la toma en cuenta. Y listo. Aquí sí tenemos nuestra deformación total, ¿no? Total. Entonces, una vez obtenida esta deformación total, hay que sacar la deformación admisible. ¿Qué quiere decir admisible? Pues que presente rangos de seguridad aceptables en servicio. Y esta tabla creo que ya se les expliqué en la anterior clase, ¿no? Donde se usa usualmente L sobre 240 o 480, en función de qué estés diseñando, si es losa o es viga, ¿no? Y si es menor, todo bien. En este caso salió, salió menor. A ver, no, salió mayor, no cumple. Entonces hay que darle solución. Usualmente, obviamente, la solución la damos ya en la vida real, ¿no? Cuando estamos en cancha, pero aquí ese es el procedimiento. Ahora, si quieren, podríamos meter datos y ver qué nos arroja un cacho, ¿no? Por ejemplo, yo no quisiera considerar el 20% de la carga viva que actúa como carga permanente. Mm, Quisiera que mi tensión de fluencia sea 5000, lo que hay en el medio. Mi recubrimiento, está bien, 2100. Mm, la cantidad de acero, esto es por cálculo, obviamente. Bueno, de hecho, lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Algo más interesante todavía. Plantearnos una viga, calcular su acero y meterle, ¿no? Por ejemplo. mm, 25, 60, está bien, 5250, ok. Vamos a adoptar esa sección. Base 25, altura 60, dicen, ¿no? Entonces le voy a poner 60 aquí. El recubrimiento, el de la armadura traccionada que sea 5, el de la armadura comprimida que sea 4. Ya, ahí está. Ok, aquí dice que necesitamos 8,82 centímetros cuadrados, obviamente, pero esto no es lo que le vamos a meter. Y si le quiero meter solo FI de 16, no, no, mejor 4 todavía. Y ya aquí podemos ir jugando, por ejemplo, le voy a meter 9,17, ¿no? De acero en la parte de tracción. Ujú. Vamos a ver cómo nos influye. 9,17 centímetros aquí. Y aquí, pues, me pide 3,92 la armadura mínima en la armadura de percha.
Si le pongo 4 fi de 12, se hace 4,5. Le voy a poner 3, a ver. Con 3 sale 3 puntos tanto. No, no cuadra, ¿no? Tiene que ser 4. Ok, 4,52. Y eso es lo que le vamos a meter aquí. 4,52. Ya está. Mm, automáticamente ya se calculó la tabla, ¿no? Aunque los otros datos a meter dijimos que eran las cargas de servicio, ¿no? La carga muerta, la carga viva. Y estas habría que calcularla en función al peso propio, uno, a la carga muerta que nos da de datos. Pero podemos trabajar con lo que está aquí y ya, ¿no? Entonces, a ver, 2,63, 1,25, 480. Susceptibles de sufrir daño, está bien. Ahora, yo creo aquí, para solucionar este problema, si ustedes le meten más armadura de compresión aquí arriba, por ejemplo, en vez de ser 4 le ponemos, no sé, 6, esto va a mejorar, ¿no? Va a ir disminuyendo. Uno sería eso, ¿no? Una solución, meterle más armadura de compresión, uno. Ahora, yo creo que también la altura, bueno, la altura está bien. Rigidez, FC prima, sí. Si aumento mi FC prima a 280, 2,49. Y el otro problema sería la inercia. Bueno, ese es el procedimiento en sí, ¿no? Hasta aquí. Ya, ahora podemos entrar a lo que es ejercicio. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? Les chipé, ¿se entendió? Más o menos para poner en panorama, ¿no? En contexto, como lo que se hace en un ejercicio. Sería eso. En eso consiste, hallar la deflexión. Ya. Sería bueno ver el voladizo, creo. El voladizo. Ya, por ejemplo, este es un pórtico que yo me creé, no se podría decir, donde le metí al programa FTools y me botó todos los esfuerzos, ¿no? Obviamente en su examen no les va a tocar un pórtico así, pero en un voladizo lo que hay que entender en sí es dónde está tu acero en tracción, uno, que está en la parte de arriba, ¿no? Y dónde está tu acero en compresión, que está en la parte de abajo, ¿no? De primera, ¿ya? Entonces, esta es el corte en planta, ¿no? De la losa que se diseñó. Ya. Ahora, aquí, ¿cómo se hallan estas cargas? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Las cargas de servicio, carga muerta más carga viva, ¿no? Aquí se halló esas cargas. ¿Cómo se hizo? Bueno, primero hay que entender cómo se apoyan estas losas. Como son losas en una dirección, ¿qué quiere decir eso? Que la mitad de las cargas de aquí se van a venir a esta viga y
la mitad de esto de aquí se va a ir a esta viga, ¿no? Se va a cargar aquí. Entonces, lo que se hizo primero fue hallar este ancho tributario, ¿no? A que es igual a este ancho. Posteriormente, habría que considerar qué cargas están actuando en la viga, en la losa, ¿no? Obviamente en una losa vamos a tener la carga viva, que es la carga de las personas, creo que adoptamos aquí 200 kilopondios, y posteriormente el peso propio, ¿no? Si es una losa llena o una losa aligerada, hay que calcular ese peso propio, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en losa más detalladamente. Entonces, ya, una vez halladas esas cargas, lo que se hizo fue, aquí están las cargas, ¿no? Esta es la carga muerta, esta de aquí es la carga viva. Lo que se hizo fue mayorarlas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esto? Porque si se dan cuenta no teníamos el diseño de esta viga, o sea que no sabemos cuánto de acero tiene aquí abajo, ¿no? No sabemos cuánto de acero tiene aquí en tracción o en compresión, ¿no? Solo sabemos las dimensiones. Entonces, una vez halladas las cargas, lo que se hizo fue hacer el diseño de flexión simple, ¿no? Yo lo hice como por el método del ingeniero Quilla, que es el que me parece más directo. Entonces, mayoré las cargas, hallé mi altura útil, que es D, ¿no? Y posteriormente el procedimiento, ¿no? Hallé el momento último reducido y hallé la cuantía de la armadura traccionada para hallar posteriormente la cantidad de acero que yo requiero, que me salió 3,09 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, ahora yo necesito que esta armadura sea mayor a la armadura mínima, donde la armadura mínima, ya conocemos esta fórmula de aquí, ¿no? Y me salió 3,21 y 3,875. Si se dan cuenta, no me cumple porque mi armadura AS1 es menor que la armadura mínima que yo tengo que colocar, que es 3,875, ¿no? La mayor de estas dos, ¿no? Entonces, no me cumple. Entonces, adopté como armadura mínima, como, como armadura traccionada, la armadura mínima, ¿no? 3,875, y eso se convirtió en 3 de 12 más 2 de 10, ¿ya? Listo, yo ya tengo la armadura que voy a colocar a mi viga, aquí abajo, ¿no? Donde el momento último, o sea, donde el diagrama del voladizo es este, ¿no? Como se puede ver, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sea negativo arriba. Quiere decir que es así, ¿no? La cola está traccionando la parte de arriba y está comprimiendo la parte de abajo. Por lo tanto, este acero que yo acabo de sacar aquí, ¿dónde lo voy a colocar? En la parte de arriba, ¿no? Aquí está mal, por ejemplo. Es este el que manda, este dibujo. Aquí está mi AS. Muy bien. Ahora, esa es una previa, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es el diseño de fricción simple. Si solamente te da tu viga, así como en este caso, uno tiene que hallar las cargas y tiene que hacer el diseño de fricción simple. Una vez hecho eso, hay que hacer lo que ya vimos hace rato, ¿no? Es lo mismo. Tengo que hallar la inercia bruta. Ok, lo vamos a ir resaltando con verde, ¿no? Tengo que hallar la inercia bruta. Ok, base por altura al cubo sobre 12. Tengo que hallar el momento crítico, ¿no? El momento que va a fisurar. Entonces, para eso, ¿qué necesito? FR, el módulo de rotura. Entonces, aquí, su fórmula de módulo de rotura ya no la tengo que saber, la reemplazo, tan, me da 28,98 kilogramos centímetros cuadrados, lo que me resiste. La inercia bruta, ya la calculé aquí, ¿no? Y Y medios, YT es H medios, ¿no? Ahí está. Reemplazando eso, yo tengo que mi momento que va a fisurar la viga es 301.875 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Yo le tengo que sacar los 2 tercios a esto. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Si le saco los 2 tercios, me da eso, ¿no?
Esto lo llevo a toneladas por metro y ahí está. Ese es mi momento que va a hacer que mi viga fisure, ¿ya? Ahora, el siguiente paso es hallar cuál es el momento que le está llegando en este punto de aquí, ¿no? Aquí, ¿cuál es este momento? Y yo ya lo hallé, ya lo tengo, ¿no? El momento último me salió 5.23 toneladas por metro. Por lo tanto, 5.23, ¿no? ¿Se acuerdan del diagrama de flujo que vimos? 5.23 es menor a 2 tercios del momento que fisura, que sería en este caso 2.01. No, no es menor, por lo tanto mi inercia no va a ser la inercia bruta, va a ser la inercia efectiva. Ahora, todo el objetivo se centra aquí en hallar la inercia efectiva. ¿Cómo se la halla? Bueno, empezamos, ¿no? La inercia crítica, que es la inercia fisurada, por así decirlo. Ya, aquí lo que vimos hace rato. O sea, tengo que llevar esta sección que yo tengo aquí, que esta sección es una sección no homogénea, o sea, tiene acero y tiene hormigón, ¿no? Y yo sé muy bien, ahora, ¿por qué hacemos esto? A ver, para que entiendan un poco. Eh, Estamos trabajando en el rango elástico, y si nosotros queremos hacer que nuestras fórmulas tengan sentido, o sea, que estemos aplicándolas correctamente, no podemos trabajar con dos materiales, ¿no? Entonces, lo que se hace es trabajar con un solo material, como lo mismo que vimos en Resi 1, ¿no? Ocasiones con el ingeniero Belmontes, para hallar las tensiones a cualquier distancia de la línea neutra. ¿Se acuerdan de la fórmula, no? Momento por Y sobre inercia, si no me equivoco, que es la misma fórmula, no, es al revés, ¿no? Sí, a ver, tensión, no, está bien, sí, sí. Y sobre inercia, esta fórmula la estamos aplicando aquí, si se dan cuenta. Entonces, es, es nomás despejado el momento, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene que homogenizar, o sea, hacer el método de la sección transformada. Ahora, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo. Para hallar n, como ustedes pueden ver aquí, yo necesito hallar el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del hormigón. El módulo de elasticidad del acero yo ya lo conozco, 2.100.000, ¿no? Ya lo dijimos. Entonces, el módulo de elasticidad del hormigón es con esta fórmula, 15.100 de la raíz de Fc'. Reemplazando eso, ¿no? Me da que mi n, mi factor de equivalencia, que quiere decir, para llevar de acero a hormigón es 9,6, ¿no? Entonces, aquí yo demostré, ¿no? ¿De acuerdo? Mm, ¿Por qué es válido hacer esto, no? Porque si se dan cuenta, el hormigón con el acero está adherido. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si se deforma uno, se va a deformar a la par el otro, ¿no? O sea, aquí está el acero, ¿no? Y aquí está el hormigón. Ahora sí, si el acero empieza a deformarse, el hormigón le va a acompañar. No, hay una adherencia. Por lo tanto, la deformación es válido hacer esto, ¿no? Y si reemplazamos por la ecuación de Hooke, aquí es tensión es igual a módulo elasticidad por la deformación. Despejando deformación es tensión sobre el módulo elasticidad, ¿no? Entonces, tensión sobre el módulo elasticidad aquí. Y si yo paso el módulo elasticidad dividiendo a multiplicar, aquí está n, el factor n, ¿no? Y al final queda esto. Entonces, hacerlo para, ¿qué quiere decir esto en castellano? Quiere decir que el esfuerzo del acero, o sea, el esfuerzo que está haciendo el acero es 9,6 veces más que el que está haciendo el hormigón. Eso me dice esto, ¿no? Ya. Entonces, una vez conocido n, vamos a hacer, vamos a hallar x. Lo que nos importa aquí es este valor de aquí, x, ¿no? Entonces, aquí les voy a explicar el momento estático. ¿En qué consiste? Bueno, mm,
Para empezar, veámoslo aquí. Esta parte creo que es la que más les puede complicar, ¿no? El acero está aquí. Muy bien. Entonces, aquí está la línea neutra y este es el bloque comprimido. Entonces, X siempre va a estar desde el bloque comprimido hasta la línea neutra, ¿sí? Y si hay que ubicarse, ¿no? Aquí está AS1, ¿no? Y aquí está AS2, ¿ya? En cambio, esto cambiaría en los otros ejercicios. Cuando es en la viga simplemente apoyada, es al revés. Por lo tanto, X va a estar arriba, ¿no? De nuevo, X está desde el bloque, desde la fibra más comprimida hasta la línea neutra, ¿no? Ahí está. Entonces, después sabemos nosotros directamente que desde la fibra más comprimida hasta el eje, hasta el centro de gravedad de la armadura traccionada, está D. Listo. Entonces, yo aquí directamente puedo asumir que mi hormigón está fisurado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta se va a convertir en una sección transformada, ¿no? Entonces, donde por encima de la línea neutra solamente el que va a trabajar va a ser el acero, ¿no? Por debajo no. Por debajo solamente por debajo va a estar el hormigón nomás, ¿no? Como estaba ahí, sas, sas, sas. Y listo. Nada más. Todo lo demás, todo este hormigón de aquí, no, está fisurado. No aporta resistencia, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a sacar ahorita la inercia fisurada, ¿no? La inercia de la sección fisurada. Ahora, ¿cómo se lo halla? Veamos, veamos. Mm, aquí está la línea neutra, por lo tanto, sigue siendo X esto de aquí, y D sigue siendo esto de aquí, obviamente, no cambió, ¿no? Por D. Ahora, ¿a qué es igual esta área de aquí? ¿A qué es igual toda esta área de aquí? Bueno, esta área va a ser igual a la cantidad de acero que yo tenía aquí, ¿no? Por diseño de flexión, lo hallé. Entonces, esa cantidad de acero multiplicado por N. Eso es lo que tengo aquí. Posteriormente, aquí tengo la base, así que, no, y lo que no tengo es X. Entonces, yo tengo que aplicar momentos de primer orden, lo que dijimos, momento estático, ¿no? Para poder hallar X. Y a ver, apliquémoslo, ¿no? Eh, ¿Cómo se lo aplica? ¿No? A ver, ¿cómo se lo aplica? Les explico teóricamente, porque no tenemos valores, ¿no? Entonces decimos, el momento estático por encima de la línea neutra, o sea, por lo que está traccionado, tiene que ser igual al momento estático por debajo de la línea neutra, lo que está comprimido. Entonces, todo esto es un área, dijimos. ¿A qué va a ser igual este área de aquí? Va a ser igual a S1 por N. Todo eso multiplicado por DI, donde DI es la distancia desde su centro de gravedad, se podría decir, hasta la línea neutra, obviamente, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? D menos X, ¿no? Porque D es la distancia desde la fibra más comprimida hasta su centro de gravedad, ¿no? De esta armadura, pues, ¿no? Entonces aquí no cambió, sigue siendo la misma altura de esa armadura, por lo tanto se mantiene. Entonces va a ser D menos X. Listo. Y esto tiene que ser igual a el momento estático por debajo de la línea neutra, que va a ser base por X, ¿no? Que es el área, todo este área de aquí, base por X, todo eso por la distancia desde el centro de gravedad de este área, ¿no? Hasta la línea neutra, que va a ser X medios, ¿no? Por X medios. Y listo. Si esto ustedes meten en su calculadora, el único dato que no van a tener es X. Shift Solve automáticamente les va a botar cuánto es X. Y eso fue lo que se hizo aquí, ¿no? Ni más ni menos. Mm, ¿A qué es igual esta área amarilla? A S1 por N.
donde AS1 es 4.96 por N que es 9.6. Y ya está. Esta es tu área transformada de acero a hormigón. Posteriormente abajo, lo que se hizo fue llevar este acero en compresión a hormigón, ¿no? Esta armadura de percha. Pero eh, leyendo y avanzando con los siguientes semestres, llegué a la conclusión, ¿no? Que según McCormack también lo dice, cuando tu viga no es doblemente reforzada, este acero que tú le vas a colocar es bien poco comparado con la cantidad de acero aquí arriba en la zona traccionada, por lo tanto no hay que tomarlo en cuenta. Ahora, si tú, por ejemplo, si tu viga se diseñó en el caso 3 y necesita acero a compresión, en ese caso sí tienes que hacer lo que se hizo aquí, ¿no? O sea, transformarlo de acero a hormigón, la parte comprimida. No, pero cuando es simplemente así, el diseño de flexión, no. Y posteriormente, aquí, como pueden ver, está el momento estático, ¿no? Área por DI. Y es la fórmula que ya les dije. Base por X, ¿no? Que es este área de aquí. Base por X, donde X está aquí. Por X medio, ¿no? Desde aquí a aquí. Ahí está. Más, ahora, eso es por debajo, ¿no? Por encima de la línea neutra es esto. N por AS1, todo eso por D menos X, ¿no? Que está aquí. D menos X. Si ustedes reemplazan esto, ¿ya? Y solamente van a tener una variable, que es X. Por lo tanto, si me imagino que en la carnicera se lo puede poner y automáticamente te bota el valor de X, ¿no? Y ya tenemos X. Entonces, lo que sigue es hallar con el segundo momento de área, pues, es decir, el momento de inercia, ¿no? La inercia de la sección fisurada, ICR. Ahora, aquí es mucho más fácil de lo que parece, porque una vez conocido X ya se puede hallar, ¿no? Entonces hallémoslo aquí. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula es la siguiente, a ver, base por, ya, les voy a explicar esto, ¿sí? Mm, Inercia en la línea neutra es igual a la base por la altura al cubo sobre 12 más el área por la distancia y al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Esta fórmula de aquí se va a cortar demasiado. ¿Cómo? Cuando tu elemento, por así decirlo, que es este bloque de aquí, el que está pegado a la línea neutra, está en contacto con tu eje, donde quieres saber la línea neutra, también se podría decir, eh, es como en este caso. Entonces, toda esta fórmula se simplifica a qué? A base por altura al cubo sobre 3, ¿ya? Entonces, para sacar la inercia en la línea neutra de esta figura que acabo de achurar, todo esta, va a ser a la base por X, que ya conocemos, sobre 3. Y listo, ¿ya? Más, ahora queremos sacar la inercia en la línea neutra de este área de aquí, ¿no? Entonces, este área, mm, en esta fórmula, esto no se toma en cuenta, se lo desprecia. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, solo se trabaja con esto. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ¿cuál es la altura de este área de aquí? ¿Cuál es la altura? Esta altura de aquí, pues es el diámetro del fierro que le coloque de esa fila, ¿no? Si es pide 20, pues son 2 centímetros, seguramente. Pero, como está elevado al cubo, es una inercia bien despreciable, ¿no? Porque aquí la clave es la altura, pues, ¿no? Entonces, chao Paraguay. Y lo que se hace es directamente el área, donde el área es AS1 por N. Entonces decimos AS1 por N multiplicado por D menos X. Y ojo,
al cuadrado, ¿no? De I al cuadrado. Y listo. Así se simplifica esa fórmula. Reemplazando eso, conocemos la inercia fisurada, ¿no? Que es lo que se quiere hallar. Una vez lleguen aquí, que se dieran cuenta que no, que es nomás, es mecánico, ¿no? Tienen que practicar. Mm, ya, ya está. Ya. O sea, solamente falta hallar la inercia efectiva, ¿no? Y la inercia efectiva es esa fórmula, ¿no? Es la inercia que acabamos de hallar, ICR, sobre uno menos este valor de aquí ya lo conocemos, 2 tercios de MCR, que nos salió 2,01, por el momento solicitante, o sea, el momento debido a la carga muerta solamente. Eso es importante. Aquí, ahorita les voy a explicar esto. Esto al cuadrado, uno menos la inercia que fisura sobre la inercia bruta. Listo, esa es la fórmula. Esta es la fórmula de inercia efectiva. Entonces, aquí esto aparte tienen que entender. Si yo, a ver cómo les explico, va a haber una inercia efectiva para la carga muerta. También va a haber una inercia efectiva para la carga viva. ¿Meta? Entonces, si yo quiero conocer la inercia efectiva debido a la carga muerta, tengo que hallar mi momento debido a la carga muerta. Entonces, agarro mi voladizo, solamente le cargo la carga muerta, como se puede ver aquí, y hallo mi momento, ¿no? Máximo, que es en el empotrado. Q por L sobre 2. Ahí está. Ahora, a ese momento, también, bueno, en este caso no, esto no era necesario, ¿no? Hasta aquí nomás. Calculo el momento de la carga muerta, ya. Este momento de aquí ya lo tengo, este no va a cambiar, va a ser el mismo, porque este no depende de la carga, depende de la resistencia a la tracción del hormigón, ¿no? FCR, el módulo de rotura que dijimos. Entonces, eso de allí, ahora, ¿qué más? A ver, uno menos ICR ya lo tenemos, ICR ya lo hallamos, ¿no? Anteriormente, y G también lo calculamos al principio, ¿se acuerdan? Entonces todo esto es dato. Lo único que va a cambiar aquí, una vez hallado inercia, una vez hallado esto de aquí, va a ser el momento de la carga muerta, ¿no? Entonces se tiene la inercia efectiva debido a la carga muerta y lo que se hace es venirse a la fórmula, ¿no? Donde en la fórmula va a entrar también, a ver, la fórmula de un voladizo es esta. Q por L a la cuarta sobre 8 por inercia efectiva por el modo de elasticidad. Donde la Q obviamente va a ser la carga muerta, ¿no? No le pueden poner la carga de servicio, la carga muerta, porque yo quiero hallar la deformación de quién, de la carga muerta, se lo halla por separado, ya eso quiero que entiendan, se lo halla por separado, sí, ¿no? Entonces ya tenemos inercia efectiva, que es lo que el mambo todo esto, y se lo reemplaza, ¿no? Y tengo mi deformación de la carga muerta. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo para la carga, en este caso la carga muerta más la carga viva, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué alguien diría, pero, pero, pero Fer, ¿por qué no solamente le cargas la carga viva aquí y te olvidas de la carga muerta? Entonces, esto me acuerdo muy bien de Quilla, les dijo, porque la carga permanente siempre va a estar en tu estructura, no la puedes quitar. Uno, por eso. Y dos, porque si tú tienes la deformación de la carga muerta, que la que obtuvimos hace rato, y si a eso le restas la que vas a hallar ahorita, que es la deformación de la carga muerta más la carga viva, ¿qué te va a quedar? La deformación de la carga viva. Por lo tanto, ya tienes la deformación de la carga viva por separado y también tienes la deformación de la carga muerta por separado. Y eso es lo que, y ahí quieres llegar. Ahí queremos llegar, ¿no? Entonces, eso. Entonces, agarramos otra vez nuestra estructura, la cargamos con la carga muerta, con la carga viva,
hallamos ese momento, ¿no? Porque necesitamos reemplazarlo aquí abajo, dijimos, que es el único que va a cambiar en esta fórmula. Entonces, aquí me sale 4.083, ¿no? Ese es mi momento, 4.083. Ahí está. Entonces me vengo a la fórmula de inercia efectiva y digo, lo mismo, ¿no? Inercia fisurada no va a cambiar, ¿no? Aquí ICR sobre IG yo lo simplifiqué. ¿Por qué hice esto de aquí? Bueno, pues aquí arriba dije, ¿no? Como para no estar metiendo este número en la calculadora directamente, si divido esto sobre esto me da 0,2876. Y eso fue lo que reemplacé aquí. Uno menos tanto. Ahora aquí, el momento que fisura la viga tampoco va a cambiar, ¿no? El que va a cambiar es MD más L. Este cuatecito de aquí lo tengo que calcular. Y ya lo calculé, ¿no? Entonces, automáticamente tengo la inercia efectiva de la carga muerta más la carga viva. Ahora, con esa inercia me vengo ¿dónde? Aquí, ¿no? Y lo mismo. Inercia efectiva de la carga muerta más la carga viva y la carga aquí también, pues, ¿no? La carga, o sea, ¿con qué carga yo estoy sacando esa inercia? ¿No? Entonces, la carga muerta más la carga viva. Y reemplazando esa fórmula, tenemos la deformación, ¿no? Ahí está. Se tiene la deformación. Y lo que se quiere posteriormente hacer es esto. Decimos, la deformación de la carga muerta, la carga viva, va a ser igual a, haciendo esa diferencia, ¿no? Que la que vimos aquí, va a ser igual. Aquí que me va a quedar la deformación de la carga viva. Es lo mismo, ¿no? Ya tengo la deformación de la carga muerta más la carga viva. Si a esto le quito la carga viva, ¿qué me va a quedar? Perdón, si a esto le quito la carga muerta, ¿qué me va a quedar? La carga viva. Ahí está. Entonces la carga viva, la deformación debido a la carga viva es 0.034 centímetros, ¿no? Y ya tengo la deformación instantánea de mi viga. Entonces aquí me acuerdo que hice una relación. Dije, a mayor carga, esto me va a producir mayor momento. Y a mayor momento, como el momento está aquí abajo, ¿se acuerdan? Si ustedes tienen algo aquí, un número, y aquí tienen P y aquí tienen Q, a mayor Q, mientras mayor sea este, menor va a ser este. Es inversamente proporcional. Lo mismo aquí. A mayor momento, menor va a ser la inercia, ¿no? A mayor momento, menor va a ser la inercia. Y ahora, si la inercia es menor, la inercia está aquí abajo. Si la inercia es menor, entonces la deformación va a ser mayor en contexto. A mayor carga, mayor deformación, ¿no? Ahora, el ejercicio me pedía ya la deformación diferida de la viga. Entonces, y es por eso que también se lo haya por separado, porque el factor lambda delta no lo voy a multiplicar a la carga viva, solamente a la carga muerta, porque es la que siempre va a estar en la estructura, ¿no? Y es la que toma en cuenta el fenómeno de fluencia. Eso fue lo que dijimos. ¿Cuál es la fórmula de lambda delta? Es esta. Epsilon sobre 1 más 50 veces la armadura comprimida, donde epsilon es el tiempo de carga a la cual se somete a la estructura, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces, sí, y esta solamente se puede deformar hasta los 5 años, dijimos, ¿no? Entonces, para 5 años, o sea, va a ser 2, ¿no? Entonces ahí está. 1 más 50. Ahora, ¿cómo hallé la cuantía de la armadura comprimida? Facilísimo. Miren, es nada más ni nada menos que esta fórmula de aquí, donde la cuantía se expresa por esto. La cantidad de acero que yo voy a colocar a mi viga en función a la sección bruta, al área de mi viga, o sea, base por altura. Base por altura útil, ¿no? De nuevo, si yo tengo mi viga, yo tengo la cantidad de acero aquí, a ese. Entonces, cuantía es esta cantidad de acero, ¿no? Esta cantidad de acero, ¿no? Ahí está, a ese sobre
la cantidad de hormigón que yo tengo, ¿no? Mm, Como es altura útil, solo sería esta aquí, ¿no? Ahí, toda la cantidad de hormigón que yo tengo aquí, ¿no? Desde la altura, todo lo que es altura útil y B. Listo. Eso es cuantía. Pero a mí no me interesa de la cuantía de la armadura comprimida, perdón, traccionada. Me interesa de la armadura comprimida, ¿no? Entonces sería AS2. Y eso es lo que hago. AS2 era 4,02 centímetros cuadrados, ¿no? Sobre la sección útil, 25 la base por 46,5 la altura útil, me da 0,0035, ¿no? Eso es la cuantía. Y eso lo reemplazo aquí, ¿no? Donde esto me da 1,705. Y listo, jóvenes. Esto yo reemplazo aquí en la fórmula que vimos hace rato, ¿no? Ya tengo este dato de aquí, ya lo calculé, la deformación de la carga viva, 0,034, más el factor lambda delta 1,705, multiplicado por la deformación de la carga muerta. Y ya está. Deformación total 0,1724 centímetros. Y ahí está. Ahora habría que ver cuánto es la deformación admisible. Entonces eso lo podemos calcular ahorita. Mi luz es 1,5 metros, por lo tanto, yo digo 1,5 entre 480, bueno, si lo reemplazamos en centímetros, 150 entre 480, me sale 0,31, 0,3125. ¿Qué quiere decir? Que la deformación total es menor a la deformación admisible, ¿no? Entonces está ok, ¿no? Está bien, cumple a lo que queremos llegar. 0,17 es menor a 0,31, ¿no? Que está en buenas condiciones. ¿Y por qué es esto? Esto, según yo, es por la carga que le está llegando a la viga es muy pequeña, ¿no? Pues si se dan cuenta, el acero que nosotros hallamos es la armadura mínima, literal. Entonces, uno, eso, ya. Ahora, usualmente el ingeniero también les pide lo siguiente. Una cosa es hallar la deformación, ¿no? Pero, a ver, si nos ponemos a pensar, cuando mi viga se va a deformar, que es esta, ¿no? Mm, Así, bueno, más o menos así, ¿no? Digamos, hipotéticamente, van a aparecer fisuras, ¿no? Las magníficas fisuras, como ustedes pueden verlas aquí. Ahora, cuando hablamos de que tu estructura está en servicio, ¿no? Entonces, hay que cuidarse de dos cosas, de las deformaciones, que sean menor a las deformaciones admisibles, y el ancho de estas fisuras, que sea menor al ancho admisible. No en servicio, en un examen te van a pedir eso, que la deformación sea menor y el ancho de fisuras también, este ancho de fisura, ¿no? W. Entonces, hubo un cuate llamado Hergely Lutz, donde este inventó, por así decirlo, una fórmula, que es esta de aquí, donde me da el ancho de fisura, ¿no? Entonces, a ver, se las presento. La fórmula es 1,1 por 10 a la menos 5. Ahora, ¿qué es beta? ¿No? ¿Qué es FC? ¿Qué es DC? ¿Y qué es A? ¿No? Son variables que ustedes no conocen. Entonces la vamos a explicar. ¿Ya? Para empezar, FS es la tensión en servicio. ¿Qué quiere decir? Una cosa es que tu material te llega a ver, con este de aquí. Este, ¿no? Ya. Una cosa
Es decir, que tu material llega a la fluencia en 4200, ¿no? El acero. Pero eso no es lo mismo que se encuentre esa tensión en servicio, ¿no? En servicio va a estar pues menor, ¿no? 2500, 3000 máximo. Esa va a ser la tensión de fluencia. Entonces, este Fs es la tensión a la cual va a estar sometida tu acero en servicio, no en el estado último. En el estado último es Fy, la tensión de fluencia. Aquí es menor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lo calcula? Bueno, nosotros sabemos muy bien que si tenemos una sección de hormigón, por así decirlo, que es nuestro caso, y bueno, en este caso, nuestro dibujo no sería así, tendría que irme aquí para poder explicarlo aquí, ¿no? ¿Cómo yo calculo? A ver, esto, todo esto es hormigón. Ya, para empezar, esto es hormigón, ¿no? Entonces, yo quiero calcular la tensión aquí, ¿no? Aquí, del acero, ¿no? ¿Cómo calculo la tensión del acero? Entonces, todo parte de la ecuación. Tensión va a ser igual al momento por Y sobre la inercia, ¿no? Entonces, este momento yo ya lo conozco, es el momento de servicio. Este Y es D menos X. Y esta I es la inercia CR, la inercia fisurada de esta sección de aquí, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo aquí. Partiendo del mismo criterio, dijimos ms, momento de servicio, por D menos X, que es Y, ¿no? Por así decirlo, y sobre ICR. Pero a esto, si se dan cuenta, si son observadores, se le multiplicó por F, por N, ¿no? ¿Para qué? Para llevarlo a cero. Queremos la tensión del acero. Esto me da la tensión del hormigón. Por N me da la tensión del acero. ¿Ya? 9,6, ¿no? Por momento de servicio, 4,083 por 10 a la 5, ¿no? D menos X sobre ICR, ¿no? Entonces esto yo se lo voy a pasar, ustedes ya lo pueden analizar mejor, cómo se reemplazan los datos aquí. Y también está la clase en YouTube, ¿no? De esta auxiliatura, así que también la pueden mirar ahí. Ya. Entonces yo tengo aquí la tensión en servicio del acero. Ahora, posteriormente tengo que calcular A. A se podría decir que es mm, el hormigón que recubre la armadura traccionada. Entonces yo tengo aquí a S1. Todo lo que está con verde es el hormigón que recubre la armadura traccionada. ¿A qué es igual? Es igual a dos veces el recubrimiento de la armadura, recubrimiento geométrico. No, 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 a ver, el recubrimiento R1, ¿no? El recubrimiento geométrico, mecánico se le llama, ¿no? Sí, está bien. El recubrimiento mecánico. O sea, el recubrimiento mecánico es desde la fibra más traccionada, se puede decir, hasta el centro de gravedad de la armadura, ¿no? Entonces, dos veces ese recubrimiento va a ser todo el bloque o todo el espesor que recubre la armadura traccionada, ¿no? Todo eso multiplicado por B. Entonces, si se dan cuenta, A es el área efectiva. Esa área efectiva es base por dos veces DC, donde DC es el recubrimiento mecánico, ¿no? Todo eso dividido entre el número de barras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el número de barras es cuántas barras tienes, pues, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. Pero hay una diferencia cuando usas diámetros diferentes, como es nuestro caso, ¿no? Entonces, SNB cambia. ¿Cómo se lo calcula? Es el acero que tú le estás, que tiene, ¿no? El acero en tracción sobre el área del diámetro máximo. O sea que el área del diámetro máximo. Solamente el área de uno de estos de aquí, ¿no? Entonces, el área total es 4,96 entre el área máxima, que es un phi de 12, es 1,13 y me da 4,39. Entonces, eso va aquí abajo, ¿no? Entonces,
el hormigón que recubre el acero sobre 4,39 me da 39,86. Muy bien. Ahora, eso es A, ¿ya? Ya tenemos entonces la tensión en servicio, ya tenemos A, ahora vamos a calcular B, beta, donde beta no es nada más que la relación entre H2 y H1. ¿Qué es H2? Bueno, pues si se dan cuenta aquí, ¿no? H2 es desde la línea neutra hasta la fibra más traccionada, ¿no? Esto es de aquí, es H2. Ahora H1 es desde donde termina el recubrimiento mecánico hasta la línea neutra, ¿no? Y la relación de H2 sobre H1 es beta. Ahora, H2 es igual a ¿qué? H2 es igual a H menos X, ¿no? H, que es toda la altura de la viga, menos X me va a dar esto, H2. Y H1 es lo mismo, pero D menos X. Me va a dar esto de aquí, ¿no? D menos X. Reemplazando eso tengo 1,0969. Entonces ya tengo todo, ¿no? Tengo DC, tengo A, tengo beta, ¿no? Entonces reemplazo, ¿no? Me vengo aquí y reemplazo. Y reemplazando esto me da 0,1164 milímetros. Eso es lo que me da el ancho de la fisura máxima que va a haber es 0,1164 milímetros. Pero yo me hago la siguiente pregunta. mm, ¿Cuál es el ancho admisible? ¿Ya? Aquí en Santa Cruz, para un ambiente con aire húmedo, se podría decir, el máximo, lo máximo que se permite, o sea, la máxima grieta capilar que puede existir en tu hormigón es de 0,3 milímetros, ¿no? Y esto, para que tengan una idea, si esto de aquí es un centímetro, por así decirlo, entonces esto de aquí es 5 milímetros. Esto de aquí es un milímetro. 0,3 de este milímetro, de un milímetro, es el ancho máximo que se puede permitir, ¿no? Es bien pequeño, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que son, ¿cómo se puede decir? Imperceptibles a la vista. No se lo puede ver, pero están, ¿no? Entonces son fisuras capilares. Ahora, cuando hay una grieta, eso ya, porque se lo puede ver, ¿no? Esto es una grieta. En cambio, aquí es una fisura. Y listo. Ahí termina el ejercicio. Entonces, lo que se hizo en este ejercicio en sí fue verificar la deformación en el estado de servicio y verificar el ancho de la fisura. Y no es tan largo, ¿no? Ese de aquí se hizo corto. Y es porque no se tomó un porcentaje de la carga permanente como carga viva. Usualmente cuando se hace eso es un poco más complejo. O más para cranear, ¿no? Pero en este caso, ¿alguna duda? Auxiliar, ¿lo puede poner más adelante? Tengo una duda yo. Ya. ¿En qué parte? Eh, Más adelante. Ahí, atrás, atrás. Ahí, ¿por qué utiliza el ASUS2 y no el ASUS1 Ya. con respecto a D? No me quedó claro eso. Con respecto a esto de aquí, ¿no? Sí, Ya, muy bien. Partamos de definir qué es fluencia. Dijimos que la fluencia es el fenómeno que se da en el hormigón cuando se le somete a una tensión, por así decirlo, constante, ¿no? En un determinado tiempo, en un tiempo T, ¿no?
En este caso, y este se da hasta los 5 años. Eso es fluencia. Ahora, ¿qué pasa en el hormigón? Tú tienes tu viguita, y esta viga tiene cargas. Por lo tanto, esta viga se va a, bueno, no me importa qué va a pasar con la viga, lo que sí me importa es la sección de la viga, ¿no? Si vemos, perdón por el corte, pero más o menos quiero que se entienda esto, así, ¿no? Entonces, todo esto va a estar sometido a compresión, ¿no? Todo esto de aquí va a estar sometido a compresión. Entonces, se podría decir que debido bueno, a ver cómo lo explico. Esta es la viga, tu acero está aquí, de la armadura comprimida, digamos. Este es tu acero de la armadura comprimida, este es tu acero de la armadura traccionada. Entonces, partiendo de lo que ya vimos, que el hormigón ya está fisurado aquí abajo, ¿no? Entonces, lo único que va a estar sometido a tensión, esto va a quedar de la siguiente manera, así, así, ¿no? Aquí no está, y aquí en la parte de tracción, bueno, pero en el hormigón no está. Entonces, lo único tiene que cumple con esta teoría, una tensión constante, ¿no? ¿No? En un determinado tiempo va a ser la parte de arriba del hormigón, la parte que está comprimida. Y esta tensión siempre va a estar debido a la carga muerta, dijimos, ¿no? Que es el peso propio y la carga muerta no estructural. Ahora, si te das cuenta, aquí nosotros tenemos las barras de acero, ¿no? AS2. AS2 es la que impide que se produzca un grande fenómeno de fluencia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, eh, esta es tu barra de acero, entonces, si no hay un caso hipotético, ¿no? Cuando se está deformando el hormigón así, entonces esta es la deformación del hormigón, esta es la deformación del acero, pero ¿qué va a pasar? Como el hormigón está herido al acero, el acero, ¿no? Esto es muy interesante. Eh, como el hormigón está adherido al acero, pero el único que presenta el fenómeno de fluencia es el hormigón. El acero no presenta este fenómeno de fluencia, ¿no? O sea que si vos le cargas aquí con tensión constante en un determinado tiempo, no va a fluir, no se va a deformar. Por lo tanto, el único que es como que lo impide. ¿Y esto cómo quedaría? Así quedaría, algo así, ¿no? O sea que lo está agarrando a que se siga deformando o que se siga dando este fenómeno de fluencia en el hormigón. Es la armadura comprimida y es por eso que se la usa en la fórmula AS2. Está bien, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Se entendió el procedimiento? ¿Les quedó duda? No sé, a ver. En parte yo lo veo bien, ¿no? Como lo explicamos hoy día. Porque usualmente cuando uno se pone a hacer ejercicios, es como que los... a ver, es bien lento, ¿no? Muy, muy lento. Y uno se aburre bastante. En cambio, con uno entendiendo esto, ustedes ya, yo se lo paso a la diapositiva, plantéense el ejercicio, pónganlo allí y siéntense a resolverlo, ¿no? A ver, ahí se van a dar cuenta si entendieron o no. Ya cualquier duda, ven al video, saben cómo es el procedimiento y sí, ¿no? Entonces, estaremos terminando con esto, lo que es deformación y fisuración. Me gustaría entrar a losa la siguiente clase, ya ahí sí vamos a hacer un ejercicio. Mm, por la tabla de Marcos, no sé si algunos ya lo vieron. Eh,
que no es muy complicado, pero voy a intentar enseñar cargado, porque una losa donde se pueda cargar bien, ¿no? Pero ustedes tranquilamente pueden ir a YouTube y allí yo enseñé cargado bastante en losa en una dirección y dos direcciones y lo pueden ir viendo, ¿no? Eh, Así que es nomás que se pongan las pilas. Cualquier duda me pueden consultar y si tengo tiempo les respondo, ¿no? Pero si no tienen más dudas respecto a deformación y fisuración, estaríamos terminando la clase aquí. ¿Le va a pasar al grupo los PDF? ¿Los PDF? Sí, sí, las diapositivas se las puedo reenviar. Y el Excel también, si lo quieren ver, sería bueno. No, aquí está todo el procedimiento, de hecho, ¿no? Haces esto, después necesitas esta fórmula, pero antes necesitas calcular la inercia fisurada, perdón, la inercia efectiva, pero para calcular la inercia efectiva necesitas la inercia fisurada, y para calcular la inercia fisurada necesitas X, y para calcular X necesitas homogeneizar la sección y así, ¿no? Entonces es nomás un procedimiento mecánico, lo único que hay que hacer es entender qué se está haciendo. Una vez hecho eso, ya es dos manazos, ¿no? Ya, muy bien, jóvenes, gracias por su atención y conmigo nos estaremos viendo la siguiente clase. Que tengan buenas noches. Listo, gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias.